Hola Constanza, espero que esté muy bien. Nos encontramos para la clase, ¿cierto? De la unidad número 3 que tiene que ver con razones, proporciones y porcentajes. Comencemos entonces con los contenidos de esta unidad. ¿Qué vamos a ver? Tres lecciones. ¿Qué es una razón? Luego, ¿qué es una proporción? Y vamos a ver los tipos de proporciones que hay, que son directas e inversas, como le dice ahí la lección 2. Y finalmente vamos a calcular porcentajes a través precisamente de proporcionalidad, ¿ya? Así que comenzamos de inmediato para que vayamos con los temas. Primero, ¿qué es una razón? Vamos a decir que una razón es la comparación entre dos o más cantidades por medio de división u cociente, ¿ya? Entonces, la división que nosotros ya conocemos, el x partido en y, por ejemplo, como está aquí, o la división con dos puntos, ahora vamos a decir que es una razón. Y va a obedecer a la comparación, como dice ahí, de dos cantidades. ¿Y cómo se va a leer? Como dice ahí, se va a leer como es A. O sea, la rayita de la fracción se va a leer como es A, los dos puntos se va a leer como es A, o se puede escribir literalmente, ¿ya? Entonces esto se leerá como X es ahí, que es la rayita de la fracción, como X es ahí, con los dos puntitos, o literalmente, ¿ya? Entonces eso va a ser una razón. Veamos un par de ejemplos para que lo entendamos mejor. Dice que la edad de María es 28 y la de su madre es 56. Luego, sus edades están en la razón y como se lee, lo vamos a leer tal como acabamos de decir, 28 es a 56, o con dos puntitos, que también se lee como 28 es a 56, o literalmente poniendo el es a entre medio de los dos numeritos, que 28 es a 56. Las tres formas son equivalentes, ¿ya? No es que usted tenga que escribirlo de las tres maneras, sino que puede presentarse de una de las tres, pero las tres son equivalentes, ¿ya? Veamos un segundo ejemplo. Dice, en el curso tenemos 40 estudiantes, donde la razón entre hombres y mujeres es 3 es a 2. Recuerda que así se lee. Entonces, ¿qué quiere decir esta razón? Que se interpreta que por cada tres hombres en el curso hay dos mujeres, ¿ya? ¿Se da cuenta? Ahí estamos comparando dos cantidades. Entonces, eso va a ser una razón. Y con eso terminamos la primera lección, que es súper cortita. Entonces veamos la lección 2, ¿qué es una proporción? Como dice ahí, una proporción va a ser la igualdad de dos razones que tienen el mismo valor. O sea, quiere decir que son equivalentes. O sea, dice que, veamos un ejemplo, dice que la segunda razón que nos aparece acá, 18 es a 4, es igual a la primera, 9 es a 2, que es la que tenemos acá, multiplicando el antecedente y el consecuente por 2, o numerador y denominador, como quiera nombrarlo, o número de arriba y número de abajo simplemente. Entonces tenemos la primera razón, que es 9 es a 2, y tenemos la segunda razón, que está acá al final, que es 18 es a 4. Entonces esta operación que está al medio es cómo nosotros llegamos de la primera razón a la segunda, que es multiplicar por 2 arriba y abajo, ¿ya? Entonces ahí tenemos una proporción. Entonces si eliminamos lo del medio, queda 9 es a 2. El signo igual se lee como en las proporciones, entonces sería 9 es a 2 como 18 es a 4, si eliminamos lo del medio. Y lo mismo pasa en esta segunda expresión, que es donde tenemos la misma primera razón, 9 es a 2, pero ahora, para llegar a la segunda razón, que es 27 es a 6, la multiplicamos por 3, ¿cierto? Multiplicamos 9 por 3 y 9 por 2. Entonces, ese es como el truco para armar proporciones, es tomar una razón y multiplicar arriba y abajo, numerador y denominador, antecedente y consecuente, por el mismo número, sea el número que sea. Lo importante es que arriba y abajo sea el mismo número. De esa manera vamos a estar formando una proporción, ¿ya? Que es lo que dice acá abajo. ¿Y cómo podemos comprobar que es una proporción? Porque si dividimos 9 en 2 nos da 4,5, como dice ahí abajo, o 18 en 4 también da 4,5, o 27 en 6, que también da 4,5. Entonces, de esa manera comprobamos que estamos frente a una proporción, ¿ya? Ahora, estas proporciones las podemos separar o podemos decir que existen dos tipos, que van a ser las proporciones directas o inversas, las cuales siempre se van a presentar a través de problemas, así se presentan mayoritariamente. Ahora, ¿cuál es la gracia del problema? En un problema vamos a tener que formar la proporción, que aquí yo no la puse con números, la hice en una tablita para hacerlo más visual, ¿ya?
Pero acá el 3,5 que aparece, que ya lo vamos a analizar, y el x que aparece abajo es lo mismo que decir 3,5 es ax, poniendo la rayita de la fracción. Lo podríamos escribir como fracción 3,5 partido en x, 1 partido en 4, que sería 3,5 es ax, como 1 es a 4, 1 es a 4. ¿Ya? Pero es lo mismo, en vez de hacerlo como fracción, yo lo dividí en una tablita para verlo de mejor manera. Entonces, cuando se nos presenta un problema, lo que tenemos que hacer es, primero, identificar variables. Siempre un problema va a tener dos variables. Ahora, ¿por qué son importantes las variables antes de armar la proporción? Porque las variables precisamente nos van a servir para saber en qué ubicación van los numeritos con los que yo tengo que armar la proporción. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Primero tengo que identificar las variables. ¿Cómo las identifico? La manera más sencilla es ubicar los numeritos que aparecen en el enunciado, y la variable va a ser de lo que habla el número. Hagámoslo de inmediato para que le encontremos sentido a pesar de que aquí ya están escritos. Dice, una persona recorre 3,5 kilómetros en una hora. Si mantiene la velocidad, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 4 horas? Entonces lo que les decía, ¿qué tenemos que identificar? Las variables. ¿Cómo? Yendo a los numeritos. Por ejemplo, el primer numerito que me aparece es este 3,5. Ese 3,5, ¿de qué cosa está hablando? De kilómetros. Entonces, esa va a ser mi primera variable. Ahí está. Y luego el segundo numerito dice una hora. Dice 1. Ese 1, ¿qué es? Horas. Por lo tanto, ahí tengo mi segunda variable. Ahora usted me puede decir, pero profesor, aquí hay otro numerito que es el 4. Y ese 4 que son horas. Que ya lo tengo. Por lo tanto, no se repite la variable, sino que ahí tenemos las dos. Se está hablando de lo mismo. Acá, una hora, 4 horas. Estamos hablando de la misma variable. ¿Ya? No es que sea variable diferente. Entonces ahí tengo las dos variables que me aparecen en la proporción. Y siempre le van a aparecer dos variables, ¿ya? No más, no menos, para nuestros casos. Ahora bien, ahora que tenemos la variable, acá nos dice que es una proporción directa. Pero nosotros tenemos que comprobar que es una proporción directa, ¿ya? Porque los ejercicios que le van a aparecer en la evaluación no le va a decir el problema si corresponde a una proporción directa o no. Lo tenemos que definir. ¿Y cómo vamos a definir si es una proporción directa o inversa? En este caso, comprobarlo, porque acá arriba nos dice, insisto, que es directa. Tenemos que hacerlo mediante un pequeño análisis. ¿Qué es lo formal? Decir que si yo al aumentar una cantidad, la otra también aumenta, o al disminuir una cantidad, la otra también disminuye. Vamos a estar frente a una proporción directa. ¿Qué quiere decir esto? El contexto dice que mientras que puedo recorrer cierta cantidad de kilómetros en cierto tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tengo kilómetros. Y aquí es solamente analizar las variables, olvídese de los números, ni siquiera mirar los números, solo concéntrese en las variables. Si yo quiero andar más kilómetros, da lo mismo el número. Si yo aumento esa cantidad, si yo quiero más kilómetros, aumento la cantidad, voy a necesitar más o menos tiempo para recorrer esos kilómetros. Más tiempo, ¿cierto? Aumenta la segunda cantidad. Mientras más kilómetros, estoy aumentando una cantidad, más tiempo necesito, más horas necesito. ¿Se da cuenta? Al aumentar una cantidad, la otra también sube. O al contrario, que es lo mismo. Si yo quiero circular menos o recorrer menos kilómetros, estoy disminuyendo una cantidad, voy a necesitar más o menos horas. Menos horas, ¿cierto? Para menos kilómetros voy a necesitar menos horas. ¿Se dan cuenta? Al disminuir una cantidad, la otra también disminuye. Entonces, cuando ocurre eso, que al aumentar una cantidad, la otra también aumenta, o al disminuir una cantidad, la otra también disminuye, estamos frente a una proporción directa, ¿ya? Que es este caso. Ahora bien, ¿por qué es importante saber que es directa? Ya lo vamos a ver, porque varía mucho, porque nos va a permitir saber cómo tenemos que hacer la operación matemática para resolver, ¿ya? Pero antes de hacer eso, habíamos quedado en las variables y tenemos que saber por qué están esos numeritos en la posición y que están ahí, ¿ya? Para poner los numeritos dentro de esta tablita o dentro de la proporción que usted arme, tenemos que ir leyendo los enunciados y en la medida que aparecen los numeritos, yo los voy acomodando debajo de la variable que corresponde. Vamos leyendo, dice que una persona recorre 3,5 kilómetros. Como estos 3,5 son kilómetros, los coloco debajo de kilómetros. No tiene sentido
poner los 3,5 debajo de las horas, porque no son horas, son kilómetros. ¿Te das cuenta? Por eso también es importante el tema de las variables, porque me hace casi imposible equivocarme en la posición de los números. Porque, insisto, si el enunciado me dice 3,5 kilómetros, no tiene sentido que esos 3,5 lo ponga debajo de las horas, y son kilómetros, ¿ya? Entonces, por eso van debajo de los kilómetros esos 3,5. Luego dice que recorre esos 3,5 kilómetros en una hora. Ese uno tiene que ir en horas porque precisamente son horas, ¿sí? Lo mismo que decíamos anteriormente. Ahora dice, si mantiene la velocidad, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 4 horas? Entonces, estas 4 horas, ¿dónde van a ir? ¿A la izquierda o a la derecha? Como son horas, tienen que ir a la derecha, ¿cierto? Porque son horas. Y por eso va ese 4 ahí debajo. Y la X va a representar el numerito o el valor que precisamente nosotros queremos calcular, que es la cantidad de kilómetros que vamos a poder circular en 4 horas, ¿ya? Y aquí sí cobra importancia en que la proporción sea directa. ¿Por qué? Porque cuando la proporción es directa, ¿cómo vamos a calcular o qué operación tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar cruzado. ¿Qué significa multiplicar cruzado? Tomar el numerito que tenemos acá, abajo, y multiplicarlo cruzado con el de arriba. ¿Sí? Siempre el numerito de abajo lo voy a multiplicar con el de arriba, pero cruzado. No directamente con el de arriba, en este caso sería el 1, sino que cruzado. O sea, el 4 por el 3,5. Que ahí está la operación hecha ya. Queda 14, ¿cierto? Entonces, 4 por 3,5, 14. Entonces, multiplico cruzado y el resultado lo divido hacia el lado, lo divido con el numerito que me quedó. En este caso es 1, que nos da como resultado 14. Entonces, multiplico cruzado 4 por 3,5, que es 14, y ese resultado lo divido hacia el lado. En este caso es 1. ¿Ya? Ahí está. Que nos da 14 y con eso tenemos la respuesta. Entonces, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 4 horas? Respondemos, recorrerá 14 kilómetros en 4 horas. Ahora usted me puede decir, pero profesor, la X, ¿por qué le quedó ahí al lado izquierdo? ¿Puede quedar en otro lado? Sí, puede quedar la X en otro lado. ¿De qué va a depender? Exclusivamente de lo que diga el enunciado. El enunciado aquí manda, no hay una regla de oro para decir, en este caso la X queda al lado izquierdo, en este caso queda al lado derecho. No. ¿De qué va a depender? De lo que diga el enunciado. En este caso, como decía, 4 horas. Esas 4 horas las coloco debajo de hora y nos quedó precisamente que la X nos queda al lado izquierdo. Pero fijémonos en el ejemplo que viene. De inmediato podemos, a la vista salta que la X queda al lado derecho. Pero hagamos el análisis para que nos demos cuenta por qué nos queda al lado derecho. Entonces tengo que empezar con lo mismo. Primero leo el enunciado. Dice que un auto gasta 6 litros de benzina cada 100 kilómetros. Y nos pregunta cuántos kilómetros recorrerá con 28 litros de benzina. Entonces lo primero, determinar las variables. ¿Cuáles son las variables? ¿Cómo dijimos que las determinábamos? Mirando los numeritos, de lo que hablan los números. Entonces tengo este 6. Este 6, ¿qué cosas son? Litros. Por eso ahí me dice que la primera variable son litros. Luego, segundo numerito que no aparece son estos 100. Estos 100, ¿qué cosas son? Kilómetros. Por eso lo anoto ahí en kilómetros. ¿Sí? Y ahí tengo mis dos variables. ¿Sí? Porque estos 28, por ejemplo, que están abajo, el tercer numerito, que son 28, ¿qué cosas son? Litros. Y ya los tenemos. Estamos hablando de la misma variable, no una variable nueva. Ahí están las dos variables. Ahora, comprobemos que es directa. ¿Ya? Estamos en el contexto, ¿cierto?, de litros con la cantidad de kilómetros que puedo circular en el auto. Entonces, recuerda, si una cantidad sube, la otra también sube, es directo. Al contrario, si una cantidad baja, la otra también baja, también significa que es directa. Entonces, si yo tengo más litros de benzina en el auto, subo la primera cantidad, voy a poder circular más o menos kilómetros. Más kilómetros, ¿cierto? Porque mientras más litros de benzina, más kilómetros voy a poder circular. Al subir una cantidad, la otra también sube. Si subo la cantidad de litros, sube la cantidad de kilómetros que puedo andar. Por lo tanto, al aumentar una cantidad, la otra también aumenta. Significa que es una proporción directa. ¿Qué significa que sea directa? Otra vez que la operación que vamos a tener que hacer es multiplicar cruzado, dividir hacia el lado, que ya vamos a ir a ello. Entonces, ya tenemos las variables, sabemos que la proporción es directa. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ubicar los numeritos, ¿ya? Dice que un auto gasta 6 litros, ¿cierto? Como son 6 litros, lo coloco esos 6 debajo de los litros, acá en la tablita. Dice cada 100 kilómetros. Esos 100, como son kilómetros, lo coloco debajo de kilómetros. ¿Te das cuenta? Por eso son importantes las variables,
porque si son 100 kilómetros no voy a colocar esos 100 debajo de los litros, no tiene sentido. Son kilómetros con kilómetros, peras con peras, manzanas con manzanas. Ahora dice, ¿cuántos kilómetros recorrerá con 28 litros de benzina? Entonces, como son 28 litros, lo coloco debajo de los 28 litros. Entonces, se da cuenta, naturalmente en este caso, la X nos quedó al lado derecho. Por eso le decía que la ubicación de la X o de lo que estamos buscando depende exclusivamente de lo que nos plantee el enunciado. El enunciado manda, ¿ya? Así que, ojo con eso. Aquí nos queda al lado derecho. Pero que nos queda al lado derecho, al lado izquierdo, da lo mismo. Porque ¿qué dice la regla para proporción directa? Que cuando precisamente es una proporción directa, la manera de resolver es multiplicar cruzado, dividir para el lado. Entonces aquí, y siempre los numeritos, nunca involucre la X en la operación. Entonces aquí, tengo que multiplicar cruzado, al igual que en la anterior. Pero aquí la multiplicación cruzada, ¿qué sería? Siempre de abajo hacia arriba. Los 28, multiplicarlos por los 100. Ahí tenemos la multiplicación cruzada, que serían 2800, y ese resultado lo divido hacia el lado, que es dividir por 6, que nos daría 466,7. Entonces se da cuenta, a pesar de que la X nos queda al otro lado, sigue siendo la misma lógica. Multiplico cruzado, divido hacia el lado. Siempre los numeritos, nunca involucro la X en la operación. Y respondemos. Entonces nos dice cuántos kilómetros recorrerá con 28 litros de benzina. Recorrerá 466,7 kilómetros con 28 litros de benzina. ¿Ya? Ahora que hay uno en blanco para que lo resolvamos en conjunto. Entonces voy a salir de acá un poquitito y para que tengamos acá el enunciado y lo podamos resolver. Dice, en 60 litros de agua de mar hay 1500 gramos de sal. Nos pregunta cuántos litros de agua de mar hacen falta para 5200 gramos de sal. Entonces voy a insertar la tablita para que armemos nuestra proporción. Ahí está. Y como le dije, hagamos los pasos. Lo primero dijimos que era identificar las variables. ¿Cómo identificábamos las variables? Viendo los numeritos. Tengo este 60, ¿de qué habla? De litros. Por lo tanto, ahí va a ser mi primera variable. Luego estos 1500, ¿qué cosas son? ¿De qué habla? De gramos. Por lo tanto, ahí va a estar nuestra segunda variable. Y están las dos. Ahora, solo con las variables nosotros podemos definir que esta es una proporción directa. Comprobémoslo. ¿Cómo? Dijimos que la proporción era directa cuando al subir una cantidad, al aumentarla, la otra también aumentaba. Entonces veamos, hagamos el análisis. Si yo tengo más litros, aumento la cantidad de litros de agua de mar que tengo, voy a obtener más o menos gramos de sal. Más gramos de sal, ¿cierto? Mientras más aumente la cantidad de litros de agua de mar, también va a aumentar la cantidad de gramos de sal que obtengo, ¿cierto? Mientras más litros de agua de mar, más gramos de sal voy a obtener. Entonces, al aumentar una cantidad, la otra también aumenta. Eso significa que la proporción que se produce con este problema también es directa, ¿ya? Y si se fija, eso lo hicimos sin ni siquiera tener los numeritos armados en la proporción. El tema de identificar si la proporción es directa o inversa, solo lo podemos hacer con las variables, como lo acabamos de hacer. ¿Ya? Ahora que identificamos que es directa, armemos la proporción. Entonces colocamos los numeritos en la medida que aparecen. Dice, en 60 litros de agua de mar, en 60 litros, esos 60 litros, ¿dónde irían? Derecha e izquierda. Como son litros, en los litros, ¿cierto? Ahí está. Hay 1500 gramos de sal, esos 1500, como son gramos, irían en los gramos también. No tiene sentido darle más vuelta. Insisto, no tendría sentido colocar estos 1500 en los litros, porque el enunciado nos dice explícitamente que son 1500 gramos, ¿ya? Y ahora nos pregunta, ¿cuántos litros de agua de mar hacen falta para 5200 gramos de sal? Entonces tenemos ese tercer numerito que son 5200. ¿5200 qué? Gramos. Como son gramos, derecha o izquierda va a ir a la derecha, ¿cierto? Debajo de los gramos. Porque insisto, con lo que le decía anteriormente, si son 5200 gramos, no tiene sentido que lo coloquen en los litros. Entonces lo que queremos calcular es precisamente cuántos litros de agua de mar necesitamos para los 5200 gramos. Y ahora que tenemos la proporción armada, la resolvemos y dijimos que resolverlo era multiplicar cruzado y dividir hacia el lado. Aquí, ¿cuál sería la multiplicación cruzada? Tomar los 5000, perdón, tomar los 5200
y multiplicarlo por los 60. Los 5.200, ¿cierto? Los multiplicamos por 60. Eso nos da 312.000. No me faltó ahí. Ahí sí. Y esos 312.000, que es la multiplicación de 5.200 por 60, lo dividimos en 1.500. Y eso nos va a dar 208. Y ahí vamos a tener la respuesta, porque la pregunta dice cuántos litros de agua de mar hacen falta para 5.200 gramos de sal. Vamos a decir que hacen falta, ¿cierto? 208 litros de agua de mar. Perdón, ahí me fijo acá a aquel lado. Ahí sí, y ahí está. Entonces ahí tenemos nuestro problema solucionado. Y esas serían las proporciones directas. Veamos ahora las inversas. Si vemos a simple vista el ejercicio, sin decir nada, se ve muy similar a lo anterior. Y en realidad tiene muchas similitudes. Cambia solo en un temita que lo vamos a ver en su momento. Entonces estamos con una proporción inversa y se presenta el mismo tipo de problema. Por lo tanto, tenemos que hacer el mismo análisis. Primero, obtener las variables. Leamos primero el enunciado. Dice, 5 obreros hacen una pared en 15 días. Y nos pregunta, ¿cuántos obreros se necesitarán para terminar la pared en 9 días? Entonces, los obreros aquí, perdón, si leemos de nuevo, lo primero que tenemos que, deje ordenarme, lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables, como les decía. Ya leímos el enunciado, ahora veamos las variables. ¿Cómo identificamos las variables, cierto? Tenemos que ver a qué hacen referencia los números. Entonces tenemos este 5 primero, que son 5, ¿qué cosa? Obreros. Ahí está la primera variable. Luego dice que hacen una pared en 15 días. Esos 15, ¿de qué hablan? De días. Por lo tanto, ahí está mi segunda variable. ¿Sí? Ahora nos pregunta cuántos obreros se necesitarán para terminar la pared en 9 días. Listo. Ahí está el contexto, ¿cierto? Obreros que hacen una pared. Entonces, analicemos si es directa o inversa. Hagamos el mismo análisis que hicimos para la directa. Dijimos que la directa, recordando la anterior, cuando subía una cantidad, la otra también subía. Ese era signo de que era una proporción directa. Veamos qué pasa con esta proporción. Si yo tengo más obreros trabajando, aumento la primera cantidad, se van a demorar más o menos días en terminar la pared. Se van a demorar menos, ¿cierto? Porque mientras más obreros tenga trabajando, menos días se van a demorar. Aquí ocurre lo contrario de la directa. Al aumentar una cantidad, la otra en vez de subir, baja. ¿Te das cuenta? Porque mientras más obreros, menos días se van a demorar en construir la pared. Por lo tanto, eh, al aumentar una cantidad, la otra disminuye. Por lo tanto, eso es señal de que estamos frente a una proporción inversa. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante inversa? Al momento de la operación matemática lo vamos a ver. Entonces, ya comprobamos que es inversa. Entonces, ahora leemos y vamos poniendo los numeritos donde corresponde. Dice que 5 obreros, como son obreros, pongo los 5 debajo de los obreros, hacen una pared en 15 días. Como son días, pongo los 15 debajo de los días. Ahora pregunta, ¿cuántos obreros se necesitarán para terminar la pared en 9 días? Como son días esos 9, lo coloco debajo de días también. Y nos quedó la X, que es lo que queremos calcular. Y aquí es importante el saber que es inversa. ¿Por qué? Porque si recordamos nuevamente, cuando era directa, las anteriores que vimos, multiplicábamos cruzado y dividíamos hacia el lado, ¿cierto? Eso es con las directas. Pero ahora que estamos frente a una proporción inversa, la operación es en sentido contrario. Multiplico también primero, pero ya no multiplico cruzado, sino que en la inversa multiplico los dos de arriba. O sea, multiplico 15 por 5. Y ese resultado de la multiplicación de los dos de arriba lo divido en el numerito de abajo. O sea, en este caso divido en 9. Y aquí tenemos la operación. Multiplicamos los dos de arriba, 15 por 5, que son 75. Y ese resultado lo divido en el número de abajo, que es 9, que nos da 8,3. Por lo tanto, ahí ponemos que aproximamos y ponemos que se necesitarán 9 obreros. ¿Ya? Ahora usted me puede decir, profesor, como el decimal es 3, deberíamos aproximar en 8 y no en 9. Sí, pero aquí no corre mucho la aproximación matemática. ¿Por qué? Porque la aproximación va a depender del sentido de la pregunta y de lo que esté hablando, del contexto. De partida no puedo poner decimal, porque no puedo decir 8,3 obreros. No puedo partir un obrero a menos de la mitad.
Y tampoco, y lo más correcto es decir 9 obreros, porque si dejo en 8, aproximo hacia abajo, voy a quedar corto, se van a demorar más de 15 días, que es lo que me pide en 9 días, perdón, que es lo que me pide el enunciado. Entonces tengo que aumentar, tengo que aproximar hacia arriba. De aquí tanto el tema de utilizar decimales como el cómo aproximo va a depender exclusivamente del contexto. ¿Ya? Así que ojo con eso. Veamos un segundo ejemplo. Dice que un granjero tiene alfalfa para alimentar a sus 12 vacas durante 45 días. Dice, si vende 3 vacas, ¿cuánto durará la alfalfa? Entonces, analicemos o veamos primero cuáles son las variables. Buscamos los numeritos, tal como en las anteriores, todas las anteriores. Tenemos estas 12, estos 12 que son vacas. Por eso ahí la primera variable es vacas. Luego tenemos un segundo numerito que son 45. ¿A qué hace referencia? A días. Así que nuestra segunda variable son días. Y ahora, en la medida que vamos leyendo, vamos anotando los numeritos. Dice que un granjero tiene alfalfa para alimentar sus 12 vacas, por eso ese 12 va aquí debajo durante 45 días. Por eso esos 45 días van debajo precisamente de días. Y dice, si vende 3 vacas, ¿cuánto le durará la alfalfa? Y aquí yo puse 9. Y usted me va a decir, pero profe, está mal. No, no está mal. Aquí va 9. ¿Por qué? Porque el enunciado dice que vendió 3 vacas. Entonces, si yo pongo 3 aquí en vez de 9, yo estaría calculando cuánto le va a durar el alfalfa a las vacas que vendió, a las vacas que ya no tiene. Y eso no tiene sentido, porque lo que yo quiero saber es cuánto le va a durar el alfalfa a las vacas que le quedaron. No me interesa saber cuánto le va a durar mi alfalfa a las vacas que yo vendí. No tiene sentido. Si ponemos 3 y hacemos el cálculo va a estar perfecto, pero vamos a estar contestando algo que no corresponde. Entonces hay que tener ojo con esos detallitos en estos problemas, que no hay que siempre colocar los números directamente como aparecen en la proporción. Entonces, si tenía 12 vacas el granjero y vendió 3, ¿cuántas vacas le quedaron? 9, ¿cierto? Si a 12 le resto 3, que son las vacas que vendí, le quedan 9 vacas. Entonces, ese es el numerito que tiene que ir acá abajo, porque eso es lo que queremos calcular, pues cuánto le va a durar el alfalfa a las vacas que le quedaron, no a las vacas que vendió. No tiene sentido calcularle cuánto le va a durar el alfalfa a las vacas que vendió, insisto, porque ya no las tiene. Nos interesa saber cuánto le va a durar el alfalfa a las vacas que le quedaron. Entonces, si tenía 2 y vendió 3, le quedaron 9 vacas. Y eso es lo que queremos calcular. Ahora bien, lo que nos había faltado es determinar o comprobar que sea inversa, ¿cierto? Y comprobémoslo al tiro. Si el granjero tiene más vacas, en este caso tiene menos, hagámoslo con menos. Tiene menos vacas, ¿cierto? Tiene menos vacas, disminuye la primera cantidad. El alfalfa le debería durar más o menos días. Le debería durar más días, ¿cierto? Porque tiene menos vacas. Al tener menos vacas, el alfalfa le va a durar más días, porque son menos vacas que alimentar. Entonces, te das cuenta, al disminuir una cantidad, la otra aumenta, ¿cierto? O al revés, yo puedo asumir que el granjero ahora va a tener más vacas. Si aumento la cantidad de vacas, en vez de vender, compra vacas. Tuviese más vacas. El alimento le va a durar más o menos días. Le va a durar menos días, ¿cierto? Mientras más vacas tenga, menos días le va a durar. Por lo tanto, al aumentar una cantidad, la otra baja. ¿Se da cuenta? Entonces, eso nos comprueba que estamos frente a una proporción inversa, porque al aumentar una cantidad, la otra baja, o al revés. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos. Entonces, ahora resolvemos. Como sabemos que es inversa, sabemos que tenemos que multiplicar los dos números de arriba, que es 12 por 45, ahí está, y dividimos con el de abajo, que es 9. ¿Ya? Y de esa manera podemos resolver una proporción inversa. Veamos la lección 3, que son los porcentajes. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de los porcentajes? Que los porcentajes siempre va a ser el mismo tipo de problemas, pero siempre van a ser una proporción directa. Por lo tanto, aquí no tenemos que estar haciendo el análisis que acabamos de hacer, si es proporción directa o inversa, eso no nos interesa. ¿Ya? Siempre va a depender, siempre que tengamos un porcentaje, o estemos hablando de porcentaje, vamos a decir que es una proporción directa. Siempre directa. Los porcentajes siempre son proporciones directas. Y el tipo de problema es similar. Entonces veamos un problemita. Dice que un pasaje de avión a París costaba el verano pasado 233.000 pesos. Ahora dice, si este año ha subido un 20%, ¿a cuánto subió el pasaje? Y esa es una característica también que tiene.
eh, estos problemas de de porcentajes, perdón, que se resuelven mediante proporcionalidad. Que en el enunciado, fíjense, al contrario de los anteriores, ya no nos salen tres números, nos salen solo dos. Entonces nosotros tenemos que interpretar el enunciado para poner el tercer numerito. Entonces, ¿qué nos dice? Veamos primero las variables. Tenemos el primer número, que son los 233.000. Esos 233.000, ¿qué son? Pesos, ¿cierto? Es precio, valor, costo, como quiera llamarlo. Aquí, signo peso, yo dejé el signo peso. Y el segundo numerito que nos sale es el 20%. ¿Cómo es porcentaje? Porcentaje va a ser mi segunda variable, que es lo que habla, de lo que habla ese 20. ¿Qué son esos 20? Porcentaje. Por eso porcentaje. Tenemos las dos variables. Ya sabemos que es directa, así que no hay problema. Entonces ahora leemos y anotamos los valores. Dice que un pasaje de avión a París costaba el verano pasado 233.000 pesos. Como son pesos o es plata, costo, como quiera nombrarlo, ahí van los 233.000 debajo del dinero. Y nos dice, si este año subió a 20%. Entonces uno puede creer que ese 20% va acá arriba, pero no. ¿Por qué? Porque ahí con ese precio original que nos da, hay un porcentaje oculto. Entonces, ¿qué vamos a decir? Siempre que nos dan un valor inicial sin descuento, o antes de una subida, o un valor inicial de algo, siempre vamos a decir que es el 100%. En este caso, como los 233.000 son el precio original antes del descuento, vamos a decir que es el 100%, que no está dentro del enunciado, sino que nosotros tenemos que interpretarlo, el 100%, ¿ya? Y vamos a decir que, perdón, ahí sí, eh, que equivale al 100% los 233.000. Y este 20% va abajo. ¿Ya? Entonces yo de esa manera interpreto la proporción, que los 233.000 equivale al 100%, y yo quiero saber cuánta plata equivale al 20%, que es lo que subió. ¿Sí? Así que eso es lo que podemos hacer. Ahora bien, como dijimos que era una proporción directa, voy a salir un poquito de acá porque me interesa marcarles algo, que es esta primera operación. Ahí está. Con esa operación vamos a resolver, que es multiplicar cruzado, dividir hacia el lado, con lo que tenemos, ¿cierto? Los 20 los multiplico por 233.000, que son 4.660.000, y divido hacia el lado, que es 100. Proporción directa. Entonces nos va a dar 46.600. Pero la pregunta es, ¿a cuánto subió el pasaje? Y acá, según lo que calculamos en la proporción, nosotros sabemos que ese 46.600 es esa X, ¿cierto? Entonces sabemos que el 20%, que es lo que subió, son 46.600 pesos. Pero eso no es lo que cuesta finalmente el pasaje, es lo que subió nomás. Entonces, para saber cuánto cuesta ahora el pasaje, yo esos 46.600, que es lo que calculé, le sumo el precio original, que son los 233.000. Y ahí sí me da el valor final del pasaje. ¿Ya? Eso es una forma. Y ahí yo respondo lo que está abajo, que el pasaje cuesta ahora 279.000. Pero aquí, en esta parte, yo tengo otra operación. ¿Y qué es lo que puedo deducir yo también del problema? Que es otra forma de hacerlo. Es decir, ya, los 233.000 es el 100% del pasaje, y el pasaje subió un 20%. Entonces, si subió un 20%, ahora vale el 120%, ¿cierto? Si el original es el 100% y yo le sumo el 20 que subió, el porcentaje ahora sería 120. ¿Te lo puedo deducir? Sí. Entonces ahora, con ese 120, si yo lo calculo, también me va a dar lo mismo. Pero sin tener que hacer esta suma anterior que yo hice. Fíjense, porque yo multiplico 120 por 233.000 y me va a dar ese valor. ¿Cierto? Son 27 millones y algo. Y eso lo divido en 100 y me va a dar de inmediato 279.600, que es el valor que cuesta finalmente. Y de esa manera me ahorra la suma. Ahora, ¿cuál de las dos elige usted? Cualquiera de las dos. ¿Ya? Así que de esa manera nosotros vamos a poder calcular porcentajes. ¿Y qué es lo importante acá? Perdón, ahí me fui, que siempre va a haber un valor oculto que va a estar implícito. Pero recuerde, siempre un valor que es original, un precio inicial o un precio antes de una subida o previo a un descuento, siempre va a ser el 100%. ¿Ya? Y eso lo calcula. ¿Ya? Y tiene que tener cuidado nomás con la pregunta, porque si aquí la pregunta, en vez de decir a cuánto subió el pasaje, no hubiese dicho de cuánto subió, ahí serían
46.600 pesos, porque eso subió el pasaje. Pero aquí como la pregunta es, ¿a cuánto subió el pasaje? La respuesta sería 279.600, ¿ya? Así que con eso terminamos la clase de hoy, ¿ya? Así que espero que esté muy bien. Recuerde que, le recuerdo algo, que la evaluación final, el documento que se le presenta en la evaluación final, es el documento que tiene que entregar. No haga un documento nuevo, descargue el documento y ese mismo documento lo completa y lo envía. ¿Ya? Con la rúbrica y todo, ¿ya? Porque ahí yo con eso le completo la rúbrica con el puntaje en cada uno de los puntos para que usted tenga el registro y sepa después bien su nota. Así que ojo con eso para que no envíe un documento aparte, sino que el mismo documento que descargó con la evaluación final, ese mismo lo completa y lo sube posteriormente, ¿ya? Así que ojo para que esté atenta, ¿ya? Así que eso, que esté muy bien, cuídese y nos vemos en la próxima. Chao, chao.